de este plan de ordenamiento territorial, ¿no? Y vamos a ir desarrollando punto por punto. Hemos hablado que el plan de ordenamiento territorial es un instrumento dinámico y que se construye sobre la base del diagnóstico integrado del territorio, ¿no? Y que su ejecución está a nivel regional y local provincial, ¿no? En este caso tenemos más antecedentes de que la región haya elaborado los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y que estos también están alineados a lo que establece la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y de la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Y todas estos inputs tienen que estar alineados a las políticas nacionales de desarrollo que ayer más o menos hemos desarrollado y que tiene que decantar, ¿no? Nosotros tenemos un marco aprobado en nuestro acuerdo nacional y tenemos que ir bajando al llano, por así decirlo, ¿no? El plan de ordenamiento territorial es de nivel regional, conforme a ley, deberá considerar las políticas sectoriales y nacionales en su elaboración. Y de la misma manera, los gobiernos locales, provinciales, deberán articular su respectivo plan de ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial se concreta una vez que se implementan y ejecutan las acciones que corresponden a partir del plan de ordenamiento territorial. Bien, vamos a ir definiendo. Hemos visto que el diagnóstico integral vendría a ser la información generada entre la zonificación ecológica y económica y los estudios especializados, ¿no? En este caso nos permite complementar o completar el conocimiento de las condiciones, las características ambientales y sociales, y a su vez ahí tenemos que identificar la dinámica y las tendencias de crecimiento económico de un determinado ámbito geográfico o de un determinado territorio, ¿no? En el caso del diagnóstico integral nos va a aportar información sobre variables, ¿no? Que nos van a determinar la ocupación del territorio, ¿no? Y estas, bueno, están a través de las características biofísicas, sociales, económicas, culturales, funcionales, etcétera, ¿no? En este caso ahí nos marca la pauta si hay condiciones favorables o desfavorables que nos van a determinar la ocupación del territorio y que nos va a servir como insumo para poder elaborar nuestro plan de ordenamiento territorial, ¿no? Ese es el fin del diagnóstico integral del territorio. En el caso de la zonificación económica y ecológica, ¿no? En este caso es el instrumento donde más demoramos quizás en el sector, ¿no? Los que están encargados de elaborar este instrumento, en vista que aquí tenemos que caracterizar el territorio, ¿no? Ahí está toda la información en cuestión de potencialidades y es mucha información que se tiene que procesar para la elaboración de este documento, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a hablar de los estudios especializados, aquí ya también vamos a hablar sobre las dinámicas que nosotros o que incidimos sobre el territorio, ¿no? El territorio que es producto de esta caracterización, ¿no? que hemos desarrollado para la elaboración de esta zonificación económica y ecológica. En este caso, la integración del ZE con los estudios específicos nos constituye el diagnóstico integrado, ¿no? Como habíamos definido en el anterior ítem. La zonificación económica y ecológica no define ni constituye usos, ¿no? Simplemente es una caracterización del territorio tal como está, ¿no? Donde se tiene que evidenciar esas potencialidades que necesitamos gestionar. Tampoco no establece derechos de propiedad y tampoco restringe ni excluye por favor, señores, sus micros, por favor. Gracias. Y bueno, vamos a definir los niveles de calificación de la categoría de uso de un ZE. En este caso, nos manda 3 tipos de usos, ¿no? El uso recomendable, donde los usos propuestos de las zonas identificadas
en las categorías de uso presentan aptitudes para su desarrollo, ¿no? Estas son las áreas productivas donde se pueda implantar actividades económicas favorables, ¿no? Y su gestión adecuada, ¿no? Y sostenible para su desarrollo, ¿no? Tenemos los usos recomendables con restricciones, en este caso es donde es posible desarrollar usos en zonas identificadas en tanto puedan ser superadas las restricciones, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna norma que indique que para el uso de ese espacio, territorio, pueda alinearse a estas normas que nosotros vayamos a identificar, ¿no? Los usos no recomendables se presenta, bueno, son escasas aptitudes para su desarrollo, ¿no? Aquí podríamos hablar sobre estas zonas protegidas en una cuestión patrimonial, podríamos hablar de áreas protegidas hablando por el lado ambiental, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cuáles son las potencialidades en el territorio para su adecuada gestión. En el caso de los estudios especializados, estos instrumentos técnicos sustentatorios nos van a hablar sobre las dinámicas, ¿no? De las interrelaciones y la funcionalidad que se tiene o que se debe evidenciar en el territorio, ¿no? Y esto es más un análisis social, ¿no? En este caso, ¿no? Y cómo evoluciona el ser humano ocupando un determinado territorio, ver sus proyecciones, sus tendencias, etcétera, ¿no? Entonces, es más un estudio social, cómo incide la ocupación del ser humano sobre un territorio ya analizado, ¿no? Eh, tenemos tipos de estudios especializados y aquí es donde vamos a hacer un poco de énfasis en uno de los estudios que tienen incidencia territorial, puesto que allí se aplica el componente de riesgos, ¿no? Y para con qué fin, con el fin de poder reducir la vulnerabilidad en el territorio, ¿no? Dentro de las tipologías tenemos estudios de dinámica económica regional, estudios de normativa y políticas con incidencia territorial. Aquí vamos a hablar mucho de las políticas, ¿no? El cumplimiento de las políticas nacionales, los aspectos normativos específicos. Y aquí viene el estudio de evaluación de riesgo de desastres y vulnerabilidad ante el cambio climático. Si bien es cierto, este instrumento está siendo mejorado por el Ministerio del Ambiente, vista la necesidad de incorporar este componente de riesgo. Si bien es cierto, uno puede decir de que debería estar identificado dentro de la caracterización del territorio. Claro, ahí vamos a identificar cómo funciona el peligro para definir la potencialidad del territorio, ¿no? Si es adecuado ocupar, si es adecuado establecer un tipo de infraestructura en específica, si vamos a desarrollar ahí alguna actividad agrícola, por así decirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos va a marcar la pauta en cuanto al conocimiento del peligro. Pero si vamos a hablar de vulnerabilidad, habíamos hablado antes de que el riesgo es un constructo social, ¿no? Entonces, es pertinente que en esta etapa que vamos a hablar sobre la incidencia de estas dinámicas sobre el territorio, se tenga que hablar los estudios de evaluación de riesgo. Porque en este tema tenemos que hablar sobre el nivel de exposición que el ser humano tiene respecto a un peligro determinado, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer que en este capítulo es importante abordar el componente de riesgos para la elaboración de este instrumento, ¿no? Otro de los estudios que hemos identificado están los estudios de servicios ecosistémicos, tenemos estudios de análisis de los cambios de la cobertura y uso de tierra, ¿no? Estudios de análisis de capacidad institucional, estudios de ecosistemas y hábitat marino costero, ¿no? Entonces, estos estudios van a estar determinados de acuerdo a la ubicación geográfica donde se tenga que desarrollar estos estudios, ¿no? Por ejemplo, un estudio de ecosistemas y hábitat marino costero necesariamente van a ser las regiones que limitan con la costa, ¿no? Y igual, ¿no? Tiene otras consideraciones las regiones de selva y etcétera, ¿no? Entonces,
es el estudio de estas complejidades sociales que inciden en el territorio que corresponde a la elaboración de estos estudios especializados. Bien, habíamos hablado, este es el esquema del plan de ordenamiento territorial, ¿no? En sí, este esquema es la base para que es asistida por el Ministerio del Ambiente para la elaboración de este instrumento. Hemos hablado ya del tema planes de ordenamiento territorial y ahora vamos a asumir lo que es la planificación urbana, ¿no? En el caso de la planificación urbana en el país, si bien es cierto, ha tenido bastantes cambios normativos en el tiempo, pero ha habido un disloque de años, ¿no? Y de resultados en la elaboración de estos instrumentos, ¿no? El último antes del 2016, que fue ahí donde se publica el reglamento de acondicionamiento territorial, teníamos una norma desde el 2011 no había muchos resultados en la elaboración de estos instrumentos, puesto que no estaban tan claros las guías metodológicas para la elaboración de estos instrumentos, ¿no? Y ya en el 2016 este escenario cambia con esta aprobación de este reglamento y ahora viene trabajando el Ministerio de Vivienda en los manuales y las guías para elaboración de estos instrumentos, ¿no? Una de estas guías fue publicada en el 2017, producto del fenómeno de Niño Costero, por el tema de la reconstrucción con cambios, donde ellos publican el primer manual para la elaboración de planes de desarrollo urbano con enfoque de riesgos. La elaboración de los planes de desarrollo, en este caso, están alineados a estas disposiciones, ¿no? Tenemos la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, y que esto es de obligatorio cumplimiento de los gobiernos subnacionales. En este caso hablamos de las provincias y de los distritos, ¿no? Este es un esquema síntesis de cómo o qué implica el hacer un determinado instrumento, ¿no? Habíamos hablado que el plan de acondicionamiento territorial, su elaboración está a cargo de las municipalidades provinciales, en vista de que es el análisis general de toda la provincia, la información que se vaya a trabajar en un plan de acondicionamiento territorial está en línea de la información que se tenga en los planes de ordenamiento territorial como base, pero también están los planes de desarrollo local, ¿no? Que esos son los planes estratégicos con incidencia territorial que habíamos desarrollado ya la clase anterior, ¿no? Entonces, los objetivos estratégicos son macros, ¿no? Y de estos objetivos macros que se van a trabajar a nivel provincial es que nosotros vamos a ir desarrollando nuestros planes de desarrollo, ¿no? Dependiendo de la cantidad poblacional que vayamos a identificar en el territorio. Hemos hablado sobre los planes de desarrollo metropolitano. En este caso, nosotros tenemos Lima, capital, como que corresponde a la elaboración de un plan de desarrollo metropolitano que ya incluso está en proceso de aprobación, hace un trabajo complejo porque hay que entender de que este instrumento no contamos con este documento hace como 20 años, ¿no? Entonces, porque las dinámicas propias de Lima son complejas y son distintas al desarrollo que se vaya a ver en otras ciudades a nivel nacional. Pero también no estaríamos quedándonos solo con hacer un plan de desarrollo metropolitano, hablando como Lima Capital, es un tema un tanto sui generis. Vamos a hablar sobre estas conurbaciones que encontramos en el norte, que ya les había comentado, y que ahí habla sobre las metrópolis regionales, ¿no? Entonces, es la proximidad que tienen entre varias ciudades con ciertas dinámicas y temas económicos con cierto auge, se van a desarrollar estos instrumentos para poder tener asegurado un desarrollo en un plazo cuya visión tiene de 10 años, un plan de desarrollo urbano, ¿no? Por otro lado,
hablamos solo planes de desarrollo urbano como tal, que ya son ciudades un poco más pequeñas, ¿no? Y que ahí es donde es una muestra de, de la ejecución de estos instrumentos. Les había comentado que lo podemos encontrar en la página web del Ministerio de Vivienda sobre las asistencias técnicas que han desarrollado para la elaboración de estos instrumentos, ¿no? Y bien, hay también otros instrumentos de soporte que en este caso están los esquemas de ordenamiento urbano, que nos va a ayudar a anexar, ¿no? Hay de repente centros poblados un poco más grandes que no llegan a categoría de ciudad, pero por las dinámicas económicas o ciertas actividades que se desarrollan en esos ámbitos se puedan anexar, ¿no? A estas urbes un poco más grandes, ¿no? Entonces es importante, también es un documento bastante extenso que se tiene que desarrollar con los esquemas de ordenamiento urbano y tenemos también planes específicos en áreas de habilitación urbana, así como el planeamiento integral, ¿no? Entonces son instrumentos que hablan sobre la planificación urbana en nuestro país, ¿no? Y esto está en línea de lo que establece el Decreto Supremo 022 del 2016. Tenemos este manual que les había comentado con la reconstrucción con cambios, pero también están en consulta los manuales, ¿no? Para la elaboración de estos instrumentos, habiendo recogido toda la experiencia de la elaboración de estos planes en el norte por el tema de la reconstrucción con cambios, ¿no? Ahí es donde se valida cierta información y bueno, se mejoran la metodología, ¿no? La intención es de que el país tenga claro la forma de elaboración de estos planes con estos instrumentos metodológicos y que sean asistidos por el rector o por el ente rector, en este caso, por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Sin dejar de lado de que hay componentes que se tienen que incorporar, ¿no? Estamos hablando que dentro de la elaboración de un plan de desarrollo urbano tenemos que ver componentes de vivienda, temas económicos, temas de riesgos, el componente de riesgo que tiene que estar ahí, el tema de vialidad bueno, pues todo lo que conlleva a los equipamientos y servicios públicos que se tienen que considerar para el desarrollo de una ciudad. Este es el esquema metodológico para la elaboración de un plan de desarrollo urbano, en este caso, ¿no? Tenemos estas tres fases, ¿no? Tenemos una fase de diagnóstico, donde tenemos que analizar todos los componentes que les he estado comentando sobre una base, en una data list, ¿no? Hablamos que hemos hecho la identificación de los actores claves, en este caso, no solo los actores claves son los funcionarios, los especialistas del gobierno local, sino también todas las entidades que tienen incidencia en la ciudad, ¿no? Hemos desarrollado los análisis de riesgo, ¿no? Porque tenemos que identificar los puntos críticos en el desarrollo de una ciudad, puesto que ahí vamos a tener que identificar cuáles son las áreas urbanizables, las no urbanizables, ¿no? Y tomar qué acciones estratégicas se van a establecer para su desarrollo, ¿no? En los análisis de demanda y oferta habitacional, el tema de la dinámica económica productiva, los servicios públicos básicos, ¿no? Equipamiento urbano, la movilidad urbana como tal y la identificación de los inmuebles que son administrados por el Estado. Teniendo todo ello ya trabajado, tenemos que desarrollar una visión o un modelo de desarrollo. En algún momento había comentado de que hay escenarios tendenciales, los posibles y los deseables. Nosotros tenemos que apuntar a un escenario posible, ¿no? Porque el tendencial es cuando no, cuando la ciudad va a seguir creciendo sin ninguna norma, sin ninguna visión de desarrollo, entonces ahí vamos a estimar que de repente no es favorable, ¿no? El desarrollo de esa ciudad en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, dentro de la construcción de este modelo de desarrollo, tenemos que considerar en síntesis todos los insumos que hemos identificado en el diagnóstico,
Y finalmente, luego de haber establecido esta visión y modelo, tenemos que definir los objetivos ¿no? estratégicos que vamos a ir identificándolos como con actividades, ¿no? Y ahí es donde nacen las propuestas estratégicas, los proyectos estratégicos de desarrollo, y que todo este proceso, desde el inicio del diagnóstico, la elaboración de la visión, tiene que haber una consulta y una participación ciudadana constante. No solo es el conocimiento del especialista, sino también de la población, ¿no? ¿Cuál es el sentir respecto a su propio desarrollo, ¿no? En la ciudad. Bien, hasta ahí hablamos sobre el tema de la planificación urbana en el país, y ahora vamos a avanzar algo más rápido en cuestión de gestión de riesgo de desastres. Hemos hablado de que la gestión de riesgo de desastres tiene tres componentes. Estamos hablando de la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva, ¿no? En este caso, si vamos a hablar de la gestión prospectiva, está referida a lo que son las normas, las regulaciones, las medidas prospectivas que nos vayan a ayudar a mitigar o a reducir los riesgos en el territorio, ¿no? Ese es el sentir de la gestión prospectiva. En el caso de la correctiva es ya reducir el riesgo existente, ¿no? Ahí vamos a ver temas de reubicación, incremento de la resiliencia, ¿no? Y el tema de reasentamientos humanos. En el caso de la gestión reactiva, aquí vamos a minimizar los daños y pérdidas a recuperar por servicio. Y aquí están otros instrumentos o alternativas que se vayan a desarrollar para restituir el anterior las anteriores actividades antes del desastre, y también las acciones de respuesta y atención que se tiene que dar post desastre, ¿no? a la población. La gestión correctiva y prospectiva es asistida por el CENEPRED, y en el caso de la gestión reactiva va en línea de lo que regula INDECI, ¿no? Bien, hemos hablado que tenemos la ley 29664, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, y que tiene su reglamento desde el año 2011 aproximadamente, y va en línea de lo que establece las políticas de Estado. En este caso habíamos definido que tenemos la política número 32 de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y en este caso, ahora, en el 2021, tenemos la política de gestión de riesgos de desastres al 2050, que está compuesta por 6 objetivos, ¿no? Tenemos el primer objetivo prioritario, que es mejorar la comprensión del riesgo de desastres para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades del Estado, mejorar las condiciones de ocupación y uso considerando el riesgo de desastres en el territorio, mejorar la implementación articulada de la gestión del riesgo de desastres en el territorio, fortalecer la incorporación de la gestión de riesgo de desastres en la inversión pública y privada, asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de emergencias y desastres, mejorar la recuperación de la población y sus medios de vida afectados por emergencias y desastres. El sistema nacional está compuesto por una serie de entidades que tienen un rol en específico para el cumplimiento de la ley. El rol que tiene que ver con la decisión política y la coordinación estratégica está a cargo del presidente de la República y el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? El rol rector y articulador está a cargo en este caso por la presidencia del Consejo de Ministros, y en este caso en específico está a cargo del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Dentro del Viceministerio de Gobernanza Territorial está esta unidad. Hay una unidad de gestión que habla sobre el ordenamiento territorial y la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Como rol técnico y asesor tenemos a 3 entidades. En este caso está el CENEPRED en temas prospectivos y correctivos, y el INDECI en gestión reactiva, ¿no? Y también tenemos ahí acompañando en la planificación estratégica, porque es fundamental su asistencia, su asesoría, es del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Luego tenemos un rol ejecutor, en este caso está a cargo de los 3 niveles de gobierno, y tienen que incorporar en su accionar
los componentes que habíamos citado en la lámina anterior en cuestión prospectiva, correctiva y reactiva. Tenemos un rol financiero, esto a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, y el rol promotor y participativo, hablamos sobre la población, el sector privado, ONGs, universidades, población organizada, entre otros, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que el SINAJER lo conformamos todos, ¿no? Así como el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico también está compuesto por varias entidades que van más o menos en línea de los objetivos de desarrollo que se busca en el país. Bien, los componentes y procesos del SINAJER. Tenemos estos tres componentes que es gestión prospectiva, que aquí es como que uno se tiene que adelantar y proyectar sobre las acciones que se van a desarrollar en el territorio, ¿no? En este caso son acciones planificadas y donde el fin que se quiere buscar es evitar y prevenir el riesgo futuro, ¿no? En la gestión correctiva habíamos hablado que son acciones que se planifican con el objeto de corregir y mitigar el riesgo existente, ¿no? Y en cuestiones reactivas son temas que nos van a ayudar son acciones destinadas a enfrentar los desastres, ya sean por peligro inminente o por materialización del riesgo, ¿no? Y vamos a hablar sobre los componentes de la GRD. Son 7 componentes. Tenemos la estimación del riesgo. Aquí vemos sobre el conocimiento del riesgo como tal, ¿no? Ahí vemos la estimación del riesgo, la prevención y la reducción, que si vamos a hablar en cumplimiento de los instrumentos técnicos, esto lo podemos ver en los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. Hablamos post desastres, ¿no? Que ya viene con el componente reactivo, está la preparación, respuesta y rehabilitación, que está a cargo del INDECI respecto a su asistencia técnica, y la reconstrucción, que es un proceso que también lo viene asistiendo el CENEPRED, es un accionar post desastre y mucho tiene que ver entre el paso del proceso de rehabilitación y reconstrucción, ¿no? Entonces, un ejemplo de reconstrucción que podemos ver es la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En este caso, se preguntarán quizás por qué el CENEPRED no lo está asistiendo. En este caso, se creó esta autoridad en vista por la magnitud del fenómeno del niño costero, ¿no? Entonces, implicaba de que tendría que crearse esta autoridad que iba en línea de la presidencia del Consejo de Ministros por su necesidad de atención en el territorio. Bueno, habíamos esto definido estos en la anterior lámina. Y aquí en esta lámina vamos a ver la síntesis de lo que hemos estado desarrollando, ¿no? Hemos hablado el día de ayer sobre el acuerdo nacional, las políticas del Estado. Nosotros contamos con la política número 32 en gestión de riesgo de desastres, cuyo objetivo de esta política es promover una política en gestión de riesgo de desastres con la intención de proteger la vida, el patrimonio privado y promover la ocupación de zonas seguras, y al mismo tiempo en la reducción de la vulnerabilidad e incorporar los temas de equidad y inclusión. Hablamos sobre las políticas generales de gobierno, tenemos las políticas nacionales, con la modificatoria que se desarrolló y se publicó este año, la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres al 2050, contamos con esos 6 objetivos que ya les había mencionado y que ahí va alineado para el cumplimiento de otros instrumentos, en este caso el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres fue aprobado en el 2014. Y en este caso, los objetivos que estaban establecidos eran los anteriores a la publicación del 2050. De momento, este instrumento está siendo actualizado y alineado con la política de GRD al 2050, ¿no? Ese es el objetivo que ahorita se tiene que cumplir en vista de que se tenga ya con este instrumento los otros instrumentos específicos que regula la ley, porque
el reglamento de la ley 29664 nos habla la responsabilidad de los gobiernos, de los tres niveles de gobierno en elaborar estos instrumentos. Uno de ellos es el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, los planes de contingencia, ¿no? Entonces, estos instrumentos tienen que estar alineados a este nuevo plan AGER que se está actualizando y alineando a la política nacional del 2050, ¿no? Entonces, dentro de la estructura de este instrumento, de plan AGER, este Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, tenemos que cumplir estos procesos que nos habla en la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Con la intención de reducir la vulnerabilidad en la población. Entonces, habíamos hablado que debe estar considerado el tema de estimación, porque tenemos que desarrollar el conocimiento del riesgo. Quienes se encargan de hacer este conocimiento de riesgo, pues depende de los insumos que vayamos a obtener, ¿no? En cuestión del peligro, lo desarrollan las entidades técnico-científicas. En relación a la vulnerabilidad, este es un estudio más de campo, de análisis de cómo, de las formas de ocupación que se han desarrollado en el territorio y analizarlos, ¿no? Porque ya con el peligro viene la caracterización. En temas de prevención y reducción, aquí tenemos que evitar y reducir las condiciones de riesgo en el territorio, y esto mediante las medidas estructurales y no estructurales que vayamos a proponer en estos temas. Y el tema de la institucionalidad y la cultura de prevención, donde tenemos que fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión de riesgo de desastres y fortalecer la participación de la población organizada, ¿no? Que estos son los pilares fundamentales y que tienen que estar alineados a los objetivos que nos plantea la Política Nacional de Gestión de Riesgos al 2050. Sí, Bien, dígame. arquitecta, Sí, sí, dígame. sí, una consulta, arquitecta, con respecto a la política, si pudiera poner la lámina anterior, por favor. Sí, claro. Ya, la política de Estado, la 32, se refiere a la riesgos de desastres y tiene 6 componentes. Entonces, la política nacional de gestión de riesgos de desastres al 2050, ¿a qué se refiere? Ah, no, lo que pasa es que la política al 32 están los lineamientos generales, ¿no? Hay no, los lineamientos generales en la reducción de la vulnerabilidad. Esa es la base estratégica que se tiene que plantear. Y luego en la política ahí se establecen los objetivos, ¿no? Y en función a esos objetivos que tienen que estar alineados con la política número 32, se tiene que elaborar el instrumento, el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Para luego establecer estas actividades que se vayan a ejecutar y bueno, luego a posterior gestionar el presupuesto para la ejecución de estos proyectos, ¿no? Entonces, esa es la base, ¿no? Hay una base escalonada. En este caso, la política 32 es más genérica, es un lineamiento base que nos va a dar, ¿no? En cambio, ya vamos bajando al llano con esta política nacional, con una visión al 2050, porque ya tiene como una fecha de caducidad, ¿no? Al 2050 ya vamos a generar otra política con otra visión de repente a otros 20 años más en adelante o 30 años en este caso, y esto es cambiante, ¿no? Hay que reconocer de que el tema de los riesgos va cambiando en el territorio y hay que cambiar también, hay que proyectarnos en ciertos periodos. En cambio, la política 32 no tiene una, no tiene una fecha de caducidad, por así decirlo, ¿no? Para la elaboración de esta política número 32, no, se basa también de estas políticas globales, ¿no? Esa necesidad de reducir el riesgo, perdón, la vulnerabilidad en el mundo, ¿no? Porque hay las cumbres, el tema del Sendai, Hyoko, otros objetivos compartidos entre otras naciones, ¿no? Entonces, de ahí nace la necesidad de
constituir esta política dentro del el acuerdo nacional, ¿no? Y luego ya vamos viendo como planificación estratégica otros instrumentos rectores con periodos de desarrollo y de acuerdo a las estrategias que vayamos a plantear. Porque después de hacer un plan nacional de gestión de riesgo de desastres, ahí podemos hablar sobre los planes de prevención y reducción de riesgos, hablamos sobre los planes integrales de reconstrucción, podemos hablar varios instrumentos que tienen que estar alineados al plan nacional, porque eso es lo más territorializado, o sea, lo que vamos a ejecutar en sí, como digamos, en un gobierno local o un gobierno regional, ¿no? Entonces, esa es la pauta que a nosotros nos tiene que dar, ¿no? El objetivo en común de todos estos 6 objetivos es reducir la vulnerabilidad y promover la política de GRD. No sé Listo. si está Gracias, ingeniera, claro. bastante claro. Perdón, arquitecta. Gracias, No, arquitecta. Gracias. listo. Bien, dentro del desarrollo, justo aquí hablamos sobre el marco Sendai. Y aquí vamos un poquito más, vamos a aclarar sobre la consulta del colega. El Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tiene un objetivo nacional, tiene sus indicadores que tienen que ser medibles, quiénes van a estar involucrados para la elaboración de estos instrumentos y quiénes son los responsables de hacer el monitoreo del cumplimiento de este plan, ¿no? Hablamos de que el objetivo nacional es reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres. Y esto va alineado a los objetivos que establece la Política Nacional de GRD, ¿no? Y tiene ¿qué es sus indicadores? El porcentaje de población con condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ahí vamos evidenciando si se ha reducido o no se ha reducido sobre una línea base, ¿no? Y la línea base debería estar en el 2014, ¿no? Si tenemos 20 personas vulnerables, el objetivo al 2021 es que solo tengamos 5 o 3 personas vulnerables, ¿no? Por así decirlo en ejemplos, ¿no? Y en este caso hablábamos de que las entidades, los actores son los gobiernos nacionales, regionales y locales, son los 3 niveles de gobierno, y quienes asisten el cumplimiento de este instrumento está la PCM, el INDECI, CENEPRED y otras entidades del SINAGER que componen este sistema, ¿no? Entonces, habíamos hablado de un marco global, tenemos como referencia el marco de Sendai del 2015 al 2030, donde establece también ciertos objetivos, ¿no? Para la reducción de la vulnerabilidad, y en relación a estos objetivos más globales es que se establece también los objetivos del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? Hay una línea secuencial en función a un objetivo en común, y el objetivo en común es reducir la vulnerabilidad en el territorio. En este caso hablamos sobre el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y cómo podríamos ir alineándolo en los productos y las inversiones en línea al PP 068, que es el pliego presupuestal, ¿no? En cumplimiento de la reducción de la vulnerabilidad. Hemos hablado que el Plan AGER tiene 6 objetivos, ¿no? El primer objetivo es desarrollar el conocimiento de riesgo. Estamos hablando ahí sobre el proceso de estimación. Entonces, los productos que vamos a lograr con ellos son estudios para la estimación del riesgo, y aquí en inversiones vamos a ver el monitoreo de peligros geofísicos como ejemplo, ¿no? Meteorológicos asociados a glaciares, por ejemplo, ¿no? Y esto ya hemos materializado un proyecto para luego gestionar la inversión que debe estar alineada a la GRD y poder ser acogido a lo que establece el PP 068. Hablamos sobre, digamos, fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención, ¿no? Entonces ahí hablamos, el producto vendría a ser población con prácticas seguras para la resiliencia. Y aquí, ¿qué es lo que podríamos, para lograr este producto? Tenemos un sistema de alerta temprana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los sistemas de alerta temprana también ya se pueden gestionar, y esto lo podríamos ir cargando a este pliego presupuestal. Entonces, todos los objetivos que vayamos a materializar tienen que estar alineados a lo que establece el plan AGER, ¿no? Y vamos a ir viendo qué es la gestión prospectiva, ¿no? Hemos visto que eh, el,
tema de los riesgos es por la población y la infraestructura y su desarrollo de vida están expuestos, ¿no? Entonces, en los ejemplos podemos ver de que hay ocupaciones ilegales, ¿no? Que cambian la condición del riesgo y las pérdidas tanto humanas, de infraestructura, serían altos, ¿no? Entonces, por el nivel de exposición que nosotros nos vamos a plantear frente a un determinado peligro, ¿no? O en este caso, estos son errores de ingeniería que se han podido desarrollar porque no se ha podido ver el conocimiento del riesgo como tal ante una posible crecida de ríos, por ejemplo, ¿no? O en este caso, cuando hay ciudades que no tienen su sistema de saneamiento implementado y por el tema de inundaciones, ¿no? Tenemos infraestructura y vida complicadas, ¿no? Por otro lado, tenemos infraestructura frágil o en terrenos no aptos, ¿no? Habíamos visto en este caso la ocupación de las fajas marginales, esto porque no se ha seguido con las recomendaciones de las entidades competentes, ¿no? En este caso el ANA, ¿no? En cuanto a la ocupación de las fajas marginales, o quizás por la demanda de ocupación pues en el caso de Cieneguilla, ¿no? Por un tema de lotización y tráfico de terrenos, pues llegan a dinamitar, ¿no? Algunos cerros y para luego lotizarlos y venderlos, ¿no? Entonces, o la ocupación son en áreas de relleno sanitario o de construcción y también hace que esto sea, estén expuestos a una posible liquefacción o lo que vaya a desarrollarse después de un evento, ¿no? Hay medidas improvisadas que no respetan la normativa, ¿no? Aquí hablamos sobre estas construcciones que no van a seguir estos códigos de construcción, ¿no? O el Reglamento Nacional de Edificaciones. También estamos viendo que las inspecciones técnicas de seguridad no son las que han sido adecuadas, ¿no? No han pasado por estas inspecciones técnicas, ¿no? Entonces, hay una suerte de que vamos vulnerando nuestra propia seguridad, ¿no es cierto? Y bueno, pues hay una serie de otros eventos que no solo tienen que ver con los fenómenos naturales, sino también los inducidos por el hombre, ¿no? Y con ello, pues seguimos siendo vulnerables, ¿no? Aquí en los ejemplos cito estos temas, ¿no? Sobre estas deflagraciones de gas que se desarrollaron esto antes de pandemia, el tema de estos aniegos que se desarrollaron en San Juan del Lurigancho o por el fenómeno de niño costero también por la ocupación en los conos aluviales de estas quebradas que ya de por sí se van activando cuando las lluvias son más intensas o estos incendios, ¿no? que generalmente están en zonas industriales donde prima pues la informalidad, ¿no? Entonces, son muchas aristas las que tenemos que cubrir en gestión de riesgos de desastres. Otro de los temas que tenemos que ver es con el conocimiento de nuestro territorio, ¿no? Entonces, y con el conocimiento de nuestro territorio, pues ahí vamos viendo cuáles son los puntos críticos en nuestro territorio para poder tomar acciones prospectivas, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos hubo deslizamientos, esto es en el 2017, en el Cusco, en Lutocututo, donde luego de estos deslizamientos y reptaciones que se identificaron, se tomó la decisión de desarrollar el reasentamiento poblacional de esta comunidad, ¿no? Y que bueno, pues este otro proceso, ¿no? Que es de reasentamiento también es un tema largo, es bastante complejo, bueno, hay la participación de muchas entidades, ¿no? Y que a veces en el tiempo pues no se concretan, ¿no? Porque a veces no conocemos nuestro territorio, no preveemos dónde sí se puede autorizar la ocupación y dónde no. Bien, bueno, este es el cuadro síntesis que ya hemos trabajado y más o menos ya hemos recordado. Y vamos a hablar sobre la estimación del riesgo. Hemos reconocido que la estimación de riesgo corresponde al
a la generación de conocimiento, ¿no? Y es el proceso número uno en lo que establece la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y en definición, es un proceso fundamental de la GRD y comprende acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer los niveles de riesgo, ¿no? Aquí viene el cálculo de los niveles de riesgo. Y esto está regulado por el Decreto Supremo 048 del 2011. Entonces, ¿qué insumos necesitamos para poder estimar el riesgo, ¿no? En este caso, tenemos que tener una base de información histórica. Y una de estas bases puede ser esta información que en algún momento les comenté que puede estar en el SIGRIT, ¿no? Del CENEPRED, pero también tenemos el SIMPAT del INDECI, donde hay un registro de la recurrencia de los peligros que se desarrollan en el territorio. Esta es una data interesante donde nos va a dar idea de cómo es el comportamiento del peligro en un territorio, ¿no? Al margen de las pérdidas que se vaya a registrar, ¿no? Entonces ahí vamos contando su recurrencia. Saberes ancestrales o tradicionales que nos ayuda mucho a saber cómo es el comportamiento del territorio y ahí también suma mucho estos trabajos de investigación que desarrollan las entidades técnico-científicas, ¿no? Por ejemplo, aquí citamos el trabajo de Ingemet, ¿no? Donde habla sobre la evaluación técnica de peligros geológicos, ¿no? En determinados ámbitos. Necesitamos información sobre la dinámica de la sociedad, ¿no? Y aquí es importante citar el trabajo que viene desarrollando los gobiernos locales respecto al catastro. Este catastro que también tiene que ser, se le tiene que dar la importancia del caso, puesto que ahí podemos determinar claramente qué es lo que pasa con el territorio en cuanto a infraestructura, al crecimiento, a la demanda de ocupación en el territorio real, ¿no? Y definir el uso del territorio, ¿no? Ver las potencialidades que hay, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el puerto de Callao. Entonces vemos que es la vocación de uso que hay en esto porque es por la ubicación estratégica que tiene Lima en este caso y bueno, lo que implica, ¿no? Que ahí se lleguen estas embarcaciones y bueno, se convierte en un clúster importante de desarrollo económico de la ciudad, ¿no? Y aquí es interesante también saber la transformación del y a veces mucho también podemos recurrir del Google Earth, en este caso ahí es donde evidencio un tanto este ejemplo. Esto es el Callao y esta es la desembocadura del río Rímac, ¿no? Estamos hablando del 2022, ¿no? Hemos visto que este es el comportamiento de la ocupación de este territorio y al 2020 podemos evidenciar de que ha habido una cierta ganancia de territorio al mar, ¿no? Entonces aquí podemos ahí deducir de que esta es una zona de botadero, de repente quizás es ilegal, ¿no? El botadero de materiales de construcción, etcétera, ¿no? Y que posteriormente se evidencia una suerte de ocupación, ¿no? Entonces, conocedores de que este suelo no es apto para ocupar por su inestabilidad, ¿no? Por ser de relleno, hablamos de que está próximo al océano y también hay un compromiso luego de la afectación sísmica, pues un posible tsunami y bueno, pues las pérdidas aquí de vida y económicas, pues se sabe que ya sería compleja, ¿no? Entonces, estas dinámicas, esto nos va a ayudar a poder tener claro cómo va a ser el nivel de afectación, ¿no? Y cómo nosotros necesitamos estos insumos para poder identificar estos niveles de riesgo en el territorio. Otro de los insumos que hemos visto es esta información técnica científica que ya lo había citado antes, ¿no? Entonces tenemos información que es manejada en sus propias webs, ¿no? En este caso, o también en el SIGRID, que también lo tenemos ahí conglomerado, ¿no? Por ejemplo, tenemos información que genera el INDECI, el IGEMET,
el CENAMI, ¿no? Pero también tenemos planes de desarrollo urbano, en este caso de los gobiernos locales, ¿no? Tenemos estos microzonificación sísmicas que trabaja el SISMIT, ¿no? Que también es información importante para poder identificar los niveles de riesgo en el territorio. El análisis de riesgo, en definición, es un procedimiento técnico que nos permite identificar, caracterizar los peligros, analizar la vulnerabilidad, calcular, manejar y comunicar el riesgo para lograr un desarrollo sostenido. ¿Ya? Eh, y estos son los tres componentes, ¿no? del análisis de riesgo. El análisis de riesgo a veces se confunde de que estaríamos hablando solo de la evaluación de riesgo, pero en realidad la evaluación de riesgo es una parte, ¿no? Una parte de estos tres componentes, ¿no? El otro es el manejo del riesgo y la comunicación del riesgo. En el caso del manejo del riesgo son todas estas medidas estructurales y no estructurales que nos van a ayudar a mitigar el riesgo en el territorio. Y en el caso de la comunicación del riesgo son todos estas acciones que las entidades que generan esta información pues la compartan con la población en general, ¿no? Que haya intercambio de conocimientos entre instituciones de investigación, ¿no? Entonces ahí es todo este proceso lo vamos a denominar análisis de riesgo, ¿no? Y vamos a desarrollar una de los componentes del análisis de riesgo, que vendría a ser la evaluación de riesgo originado por fenómenos naturales, que esto es el regulado en este caso por el CENEPRED, ¿no? Pero primero tenemos que definir, ¿no? qué es un fenómeno natural para entender la conceptualización de este tema, ¿no? El caso de definiciones, un fenómeno natural son sucesos que se desarrollan como parte de la intensa actividad del planeta. En este caso pueden, es decir, no son generados por el hombre y no necesariamente van a influir en el ser humano, ¿no? Porque si se desarrolla un determinado fenómeno en una zona que no tiene ocupación, no va a traer afectaciones a la población, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo bastante claro. Pero tenemos una serie de tipos de peligros que están definidos en el manual de evaluación de riesgos, ¿no? Tenemos la clasificación en peligros generados de origen natural y los peligros inducidos por el hombre, ¿no? Entonces, dentro de los generados por fenómeno natural están los peligros de dinámica interna, ¿no? Los de dinámica externa, y los hidrometeorológicos y oceanográficos, ¿no? Y en el referido por los inducidos por la acción humana están los físicos, los químicos y los biológicos. En el caso peruano ha sido más desarrollado la investigación en temas de peligros generados por fenómenos de origen natural, ¿no? En el caso de los fenómenos de origen natural, tenemos peligros de geodinámica interna que están los sismos, tsunamis, temas de vulcanismo. En los de geodinámica externa están caídas, volcamientos, flujos, reptaciones, entre otros, ¿no? Y los que hablamos sobre hidrometeorológicos, hablamos sobre inundaciones, lluvias intensas, sequías, ¿no? Entonces, ahí hay una caracterización que nos va a ayudar a poder desarrollar nuestras evaluaciones de riesgo por un determinado peligro en específico. En general vamos a definir cómo ocurre un desastre, ¿no? En este caso es la población va interactuando sobre una situación de peligro, ¿no? Esto es el nivel de exposición que nosotros tenemos, o sea, conocemos el peligro, pero ahí vamos viendo cómo interactuamos con el peligro, ¿no? O, por ejemplo, si es un evento peligroso, por así decirlo, si nos vamos a definir ahí una suerte de exposición, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso de análisis a la llegada del Papa, ¿no? Habían definido de que la llegada del Papa se iba a desarrollar en la costa, en la playa, ¿no?
pero el ver de la cantidad de población que se iba a congregar en esta zona y ver que las áreas de evacuación ante un posible sismo, eh, eh, los, lo que se podía estimar en resultados eran graves, ¿no? Entonces, en vista a ese análisis, parece que no pasaría, pero uno tiene que ser consciente de que las acciones, el tomador de decisión, tiene que ser prospectivo y ver qué riesgos va a exponerse la población, ¿no? En este caso, o por la llegada de un personaje que iba a congregar tanta población, ¿no? Entonces, ahí vamos conociendo cómo vamos interactuando con el peligro, ¿no? Y respecto a la vulnerabilidad, tenemos que entender de que también tiene tres componentes, ¿no? Que cuestiones de fragilidad, y esto vamos a hablar sobre los materiales o las técnicas de construcción que vamos a desarrollar, ¿no? El nivel de exposición, y esto por la ocupación, por la forma de ocupación que la población va a desarrollar en un determinado territorio, la resiliencia, que es la capacidad de recuperación del ser humano ante un evento, ¿no? Y también tiene que estar en línea de sus dimensiones, tanto sociales, económicas y ambientales, ¿no? La interacción entre estos dos temas que hemos definido, pues ahí identificamos el nivel de riesgo y por ende al no haberse trabajado o reducido el riesgo en el territorio, pues podemos definir que a consecuencia del impacto de un evento, pues podemos tener un desastre en el territorio. Bien, en el caso de evaluación de riesgos, tenemos que, es un procedimiento técnico que nos va a ayudar a identificar, o en este caso, caracterizar el peligro en el territorio. Tenemos que analizar los parámetros de evaluación de los fenómenos y las susceptibilidades de los mismos, ¿no? Y con ello tenemos que analizar la vulnerabilidad, ¿no? Ahí tenemos que ver los elementos expuestos que están en el territorio y tenemos que hacer el análisis en línea de su exposición, su fragilidad y resiliencia, ¿no? Para luego determinar el nivel de riesgo en el territorio y posteriormente zonificarlos, ¿no? La intención de zonificar es establecer qué lugares vamos a intervenir, ¿no? Específicos para reducir el riesgo en el territorio, ¿no? Estas son las medidas estructurales, ¿no? Y las no estructurales que vamos a considerar para ejecutar. Eh, Aquí ese es un cuadro síntesis del cálculo del riesgo y vamos a ir definiendo, ¿no? El peligro como tal, ¿no? Hemos hablado de que el peligro es la probabilidad de que un evento físico potencialmente dañino de origen natural o inducido por el hombre se presente en un lugar específico, ¿no? Y hay una serie de fenómenos que hemos definido, ¿no? O peligros que hemos identificado en nuestro país. Hay aquí algunos ejemplos de peligros que se han desarrollado en algunos puntos del país, ¿no? Aquí es importante saber sobre el comportamiento del peligro, ¿no? Por ejemplo, este es un caso que se analizó en la subcuenca de Quilcay, esto en Huaraz, sobre los deslizamientos, sobre los aluviones y una serie de eventos que se desarrollaron para poder elaborar el plan de prevención y reducción de riesgos de la subcuenca del Quilcay, ¿no? Entonces aquí hay una línea de tiempo de eventos y esto nos ha ayudado a modelar el peligro y identificar estas áreas expuestas para poder definir los niveles de riesgos en el territorio, ¿no? Esto fue en una zona de glaciares, ¿no? En la subcuenca de Quilcay. Aquí nos ayuda a caracterizar, por ejemplo, este es un ejemplo de flujo de detritos, ¿no? Y las entidades técnicas nos ayudan a conocer cómo es el comportamiento del suelo ante un posible flujo de detritos y definir el nivel de exposición de la población, ¿no?
esta susceptibilidad que tenemos respecto a un determinado peligro, en este caso el flujo de delitos, ¿no? Entonces hemos identificado, ¿no? Y lo hemos delimitado para poder determinar dónde van a ser las acciones a desarrollar al cálculo del peligro, o perdón, al cálculo del riesgo. En el caso de la vulnerabilidad, bueno, hay muchos temas, porque eso está en línea de la dinámica de la población, ¿no? Aquí tenemos que ver sobre su infraestructura física, sus actividades socioeconómicas, etcétera, ¿no? Entonces, aquí citamos algunos ejemplos, el que ya había citado era este de Cusco en Chumbivilcas, pero también vamos a hablar sobre el Cerro La Milla, en este caso, es el nivel de ocupación de manera ilegal, hay problemas en cuestiones de edificación, tienen problemas de rellenos sanitarios, ¿no? Entonces uno va viendo cómo es el comportamiento de ocupación, ¿no? Para poder hacer el cálculo del riesgo, ¿no? Este es un ejemplo del mapa de vulnerabilidad en el caso de inundación pluvial en Catacaos, ¿no? Ahí se desarrolló y se identificó los niveles de vulnerabilidad, ¿no? De acuerdo a la crecida del río, en este caso en el norte del país. Y tenemos que definir cuáles son las acciones que nosotros podríamos desarrollar al poder desarrollar una evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a ayudar a calcular el riesgo? Uno, para evitar las ocupaciones que generarían riesgos, ¿no? En el territorio. Aquí podríamos cambiar y asignar otro tipo de zonificación. Si bien es cierto, estas zonas son definidas como fajas marginales, pero también en desarrollo urbano nosotros podemos intangibilizar estas zonas para evitar la ocupación, ¿no? En caso de que, digamos, se pueda hacer algún tipo de reubicación a esta población. O sea, la intención de un proceso de reubicación es que ya estas zonas no se vuelvan a ocupar, y para ello nosotros tenemos que recurrir de estos instrumentos para intangibilizar estas zonas. Entonces, las evaluaciones de riesgo nos va a ayudar como sustento técnico para poder definir estos temas, ¿no? Otro de los temas es priorizar las acciones que se deben hacer para reducir el riesgo hasta un nivel medio, ¿no? La intención no es eliminar el riesgo, ¿no? Es reducirla, porque no vamos a llegar a tener riesgo cero, ¿no? Eso es un tanto complejo definir, ¿no? Entonces, también en línea de uno de los ejemplos puede estar también en línea al reasentamiento, ¿no? O acciones de mitigación sobre el territorio, ¿no? Otro de los temas es evitar ¿no? la generación de nuevos riesgos o reducir el nivel de riesgo existente, ¿no? En áreas geográficas urbanizables. O también podremos identificar, ¿no? Estas zonas de reglamentación especial para poder definir estos planes integrales, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar estas condiciones, limitar también ciertas condiciones que se van desarrollando, ¿no? Por ejemplo, evitar que se desarrollen más construcciones, ¿no? Aquí se puede regular, ¿no? con esta reglamentación especial para que ya no se siga creciendo este nivel de exposición frente a un determinado peligro, ¿no? Entonces son varias acciones que nos va a ayudar a hacer el cálculo del riesgo para poder mitigar y reducir el riesgo en el territorio. Otro de los ejemplos es en el ordenamiento territorial, en la zonificación del riesgo, ¿no? Esto nos ayuda a tener una idea perspectiva de cómo va a ser la dinámica en cuestión de uso de suelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lurinca, en los suelos citar, ¿no? Si bien es cierto, es una zona donde tiene atractivos por su ubicación para mejorar condiciones económicas en la zona, o de repente hay una demanda de compra de terrenos, etcétera, para poder establecer ahí actividades económicas, pero lamentablemente por la ubicación es una zona que puede estar afectada por un tsunami, ¿no?
Entonces, cambiar esta condición a largo plazo indica que nosotros vamos a generar un foco de atracción de personas, ¿no? Y que a la materialización de un peligro, pues podríamos de repente tener mayores pérdidas en cuestión de vida, en temas de medios de vida o infraestructura económica, que no va a ayudar a quien administre en su momento ese territorio, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esta mirada prospectiva de qué es lo que puede pasar si permitimos que se desarrollen ciertas ocupaciones en zonas donde se advierte que puede haber algún tema con la materialización de un peligro, ¿no? Eh, Nos ayuda mucho a declarar zonas intangibles, ¿no? Este es el sustento técnico que les comentaba para poder evitar ya la ocupación de estas zonas que podrían generar compromiso de seguridad de la población. Por otro lado, nos ayuda también como insumo para la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgo de desastres, ¿no? Esto entendiendo de que este instrumento es de obligatorio cumplimiento por los 3 niveles de gobierno y también está siendo considerado para la incorporación del componente de riesgo para la elaboración de estos proyectos de inversión pública, ¿no? Que a veces tienen compromiso económico de inversión bastante alta, ¿no? Y vamos a definir qué es la zonificación de riesgo en la planificación urbana. En este caso, luego de haber identificado los niveles de riesgo en el territorio, nosotros tenemos que zonificar este riesgo. Entonces, la zonificación del riesgo es un insumo condicionante para establecer las áreas de expansión urbana o regular su ocupación, ¿no? Entonces, hemos hablado de que para poder regular o para poder determinar una zonificación de riesgo tiene que haber dos temas. Uno, que la zona sea ocupada. En caso de que la zona sea ocupada, tenemos vulnerabilidad de población expuesta y podemos definir cómo es el comportamiento del peligro sobre esta población expuesta, ¿no? Entonces ahí podemos implementar ciertos instrumentos que nos van a ayudar a mitigar el riesgo, pero si vamos a ser prospectivos, nosotros tenemos que trabajar mucho con el peligro en sí, porque si ya tenemos identificado estas áreas de afectación recurrente, ya sea por inundación o de deslizamientos, ahí nosotros podemos definir si esa zona va a poder desarrollarse alguna actividad económica o si de repente vamos a evitar ahí la ocupación de más población, ¿no? Entonces, vamos identificando estas zonas complicadas en el territorio, las vamos intangibilizando y les vamos cambiando a condiciones donde no se va a permitir la construcción de viviendas o actividades económicas y ahí vamos regulando la administración de nuestro territorio. Esa es la finalidad de contar con una zonificación de riesgo como instrumento para la planificación urbana. Entonces, aquí en síntesis habíamos hablado que tenemos un acuerdo nacional, hemos hablado que teníamos un plan estratégico, un plan bicentenario al 2021, hemos hablado de que cada sector tiene un plan estratégico sectorial o multisectorial, ¿no? En este caso, el plan estratégico multisectorial, si vamos a ejemplificar, es el plan integral de reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, esto ha sido un insumo para la elaboración de estos planes de desarrollo en el norte, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos ahí objetivos que cumplir con enfoque de riesgos, pero también sin dejar de lado de que hay estos planes estratégicos de desarrollo concertado, ¿no? Regional o provincial, que tienen que ser usados para la elaboración de estos planes de desarrollo urbano, ¿no? Y esto obviamente dentro de la línea del Sistema Nacional de Centros Poblados, que ahí nos define la cantidad poblacional por ciudad y qué plan le corresponde su elaboración, ¿no? Puede ser ahí un plan de desarrollo metropolitano, puede ser un plan urbano para una ciudad media, una ciudad intermedia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos definiendo
cómo vamos a tomar la decisión sobre qué territorio vamos a desarrollar un instrumento, ¿no? Entonces, teniendo claro ya qué instrumento vamos a trabajar en un determinado territorio, tenemos que ver dónde vamos a incorporar la gestión de riesgo de desastres, este componente de gestión de riesgos. Hemos entendido que la planificación urbana como tal tiene estos instrumentos definidos, pero también tenemos instrumentos de gestión urbana. Y como instrumentos de gestión urbana tenemos el catastro urbano, la zonificación de usos, la renovación urbana y los reajustes de suelos. En el caso de la zonificación de usos, es el instrumento en el que vamos a Necesito, mamita, incorporar la jugate, gestión de vamos a jugar. riesgo, ¿no? En Mamita, va a este jugar con caso, mamita. eh, Bien, va a jugar con mamita, eh, Gabriel, sus micros, aprovecho. por favor. El Por micro, fin. señor Jairo, su micro, por favor. Gracias. Habiendo identificado el instrumento de gestión urbana, tenemos la zonificación donde vamos a incorporar el componente de riesgo. Ahora, ¿esto por qué? Porque en la zonificación nos va a definir qué actividades vamos a establecer para su uso, ¿no? Entonces, en este caso, también podríamos cambiar condiciones donde no se permitan ciertas actividades porque puede estar condicionada a un riesgo o definir estas áreas urbanizables, ¿no? Que a futuro se van a esto por crecimiento de la ciudad se tengan que definir, ¿no? Y en el caso del catastro urbano, lo vamos a considerar como insumo en la vulnerabilidad, ¿no? Que nos va a ayudar a poder calcular el nivel de riesgo, ¿no? Hemos trabajado, estos son los insumos que vamos a utilizar para el cálculo del peligro, ¿no? En el caso de la vulnerabilidad del mismo modo, y ya teniendo ya clara la zonificación del riesgo, que puede ser por una zona ocupada en función a, a su nivel de exposición o las áreas que van a nacer en adelante, áreas próximas a ser ocupadas, va a estar en línea de lo que nos diga el peligro, ¿no? La dinámica del peligro que se vaya materializando en un determinado sector. Por eso es importante tener una línea de tiempo respecto al comportamiento de un peligro para ver la recurrencia del mismo. Teniendo claro eso, eh, esto a manera de ejemplo, hemos desarrollado acá el mapa de peligros, contamos con un mapa de vulnerabilidad para luego definir el mapa de riesgos, ¿no? Entonces, teniendo claro un mapa de riesgos, nosotros podemos incorporar este criterio en el plano de zonificación de usos que vayamos a desarrollar como producto de un plan de desarrollo urbano. Hay que entender que un plano de zonificación de usos está acompañado por un reglamento de zonificación, índice de usos y las actividades urbanas que se vayan a desarrollar en él. Ahora, al margen de ello, también se tiene que definir cuáles son estos suelos urbanizables, los suelos urbanos y los suelos no urbanizables, ¿no? Y todos estos criterios van a estar condicionados a este mapa de riesgos que nos va a ayudar a definir qué actividades se van a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Yo tengo marcado esta zona como de alto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no sabemos por qué peligro ha sido analizado, pero digamos, si yo quiero cambiarle la condición de uso, toda esta zona puede ser, digamos, de uso residencial y me dicen que queremos hacer los inversionistas, queremos hacer un cambio de zonificación a comercio zonal, quiero colocar un metro ahí, ¿no? Un metro. Entonces, yo voy a analizar mi plano de zonificación, ¿no? Para cambiar esa condición como criterio técnico, ¿no? Como especialista de desarrollo urbano, de que aquí no voy a poder establecer esta actividad en vista de que yo en mi mapa de riesgos lo estoy identificando como una zona de alto riesgo, a no ser que el inversionista me diga yo le voy a bajar el nivel de riesgo estableciendo estas medidas estructurales, ¿no? Por ejemplo, de repente, si está próximo a un río, me dice que van a hacer trabajos de seguridad por un tema de inundaciones, ¿no? Para evitar la inundación.
y con eso yo estoy cambiando esa condición, ¿no? Entonces ya eso es un insumo técnico más, un sustento técnico más para que me va a dar sustento a si procede o no procede un posible cambio de zonificación, ¿no? Entonces, estos insumos, ¿no? Estos puntos críticos que me va a determinar la zonificación de riesgos, me va a ayudar a tomar decisiones para poder cambiar y regular estas condiciones en el territorio. Ahora, hay que entender que este plano de zonificación de usos lo vamos a utilizar cuando el inversionista venga y me diga, yo quiero hacer una licencia de edificación para un multifamiliar de 20 pisos. Entonces, yo tengo que ver qué riesgos comprometen la ocupación o el incremento de densidad de población en un determinado territorio. Entonces, y ahí nos vamos dando cuenta lo importante de considerar el riesgo en poder desarrollar nuestros proyectos inmobiliarios o estas inversiones que no solo es desde el sector público, sino del sector privado también. Entonces, la intención es preservar esto, ¿no? Las relaciones económicas, estas inyecciones económicas que nosotros necesitamos desarrollar en nuestros territorios. Entonces, ahí eso nos da una idea clara de por qué es la importancia de poder considerar los riesgos en el territorio para el desarrollo de una ciudad. Y bueno, aquí en síntesis vamos viendo, este es un mapa conceptual de qué cosa podemos lograr sabiendo los puntos críticos, ¿no? De una ciudad, ¿no? Ahí nos va a ayudar a tener restricciones de uso de suelo en zona de riesgo de desastres, por ejemplo. Nos va a ayudar a promover la evacuación a áreas seguras de desastres. Aquí hablamos ya incluso desde un plan de contingencia, ¿no? Porque ellos identifican estos puntos de evacuación, pero ya con esto nosotros estamos viendo qué es lo que está pasando en el territorio y cómo podemos adelantarnos, ya es un insumo adicional para poder gestionar el territorio. Nos ayuda a promover la reubicación de centros poblados por alto riesgo no mitigable. Aquí hemos estado hablando mucho sobre el tema de reasentamiento poblacional, ¿no? Nos ayuda a mejorar la seguridad en zonas residenciales, ¿no? Este cambio de condición que va, ¿no? Por ejemplo, yo a la ladera de un cerro, ¿no? He visto que en toda la ladera ha habido una suerte de invasiones y bueno, pues han ido ocupando. La población que está ocupada en la base más segura, ¿no? Cambia su condición porque todo este incremento de densidad y estamos cambiando la condición de ocupación, ya está de repente de lo que era un peligro bajo, estamos subiéndole a un peligro alto, ¿no? Porque toda esta población que ocupa en ladera, ante un posible deslizamiento, va a irse sobre toda esta población que, entre comillas, estaba ocupando de manera segura. Entonces, no necesariamente el hecho de estar en una zona segura quiere decir que va a estar siempre con ese nivel de seguridad, ¿no? De ocupación, sino también hay que ver cómo incide el comportamiento externo, otro tipo de ocupación adyacente a esta población segura, medianamente segura, por estas malas gestiones que se hayan desarrollado, tanto tráfico de terrenos, invasiones, o quizás por desconocimiento del funcionario público de darles estas constancias de posesión, etcétera. Entonces, ahí uno va viendo lo importante de tener capacidades técnicas instaladas en el gobierno local para poder brindar autorizaciones adecuadas y ocupar, ¿no? De manera sostenible el territorio.